Saludo a todas las Buenos días autoridades a todos, muito obrigado por la invitación. a los empresarios Saludo a todas las autoridades presentes y también a los empresarios y a toda la delegación chilena. Bueno, mi nombre es Luis Asensio, soy consultor para Corfo, la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la región de Antofagasta. Y básicamente en alianza estratégica con el Ministerio de Transporte de Chile se han venido desarrollando a lo largo de los últimos 3-4 años análisis en diversas dimensiones sobre las oportunidades de la oferta logística diversificada en el territorio de Antofagasta. Y básicamente un estudio que estamos realizando este año complementa un estudio iniciado el año 2020 con el objetivo de tener una línea base, ¿sí? Una línea base respecto a cómo hoy día potenciales cargas que utilizan los puertos del Atlántico e hidrovía podrían en algún minuto utilizar los servicios del Pacífico, bajo qué esquemas de servicios, bajo distintas dimensiones del problema logístico. Entendamos que la logística en particular, para el grueso de las exportaciones de Sudamérica, puede incidir entre un 15 y hasta un 60% del costo del valor de los productos. Dentro de esa estructura de costos, el costo del transporte rodoviario marítimo puede llegar a un 80%. Por lo tanto, es de suma importancia entender muy bien todos estos elementos que sustentan un análisis de costo. Por lo tanto, el proyecto que estamos desarrollando como punto número 1 es un estudio comparativo de costos y de eficiencia portuaria. La eficiencia portuaria nos hace justamente reflexionar el atributo bioceánico del corredor. Y se acomoda, ¿sí? El sector portuario se acomoda mucho a su hinterland. Es decir, es una respuesta directa a cuáles son sus tipos de carga y en consecuencia planifica a 20, 30, 40 años. Correcto. Por lo tanto, entender el hinterland de los puertos chilenos, hasta dónde puede ir, y obviamente el hinterland de los puertos brasileros y cómo atienden esas cargas, es fundamental en este punto. Vamos a desarrollar entonces estos elementos que nos permiten trabajar esta línea base, entender qué productos hoy pueden tener un nivel de captación adecuado y plantear también los desafíos a 10, 20 años a futuro. Por lo tanto, ¿cuáles son los factores actuales, cualitativos y cuantitativos, que pueden explicar de mejor forma un uso hoy día muy bajo del corredor desde el punto de vista de las fronteras terrestres? Chile tiene una experiencia de muchos años de servicios a terceros países por los corredores. En ese sentido, Bolivia es el principal usuario del norte de Chile, posteriormente es Perú y finalmente están los países del corredor bioceánico. Por lo tanto, ¿dónde habría que focalizar esfuerzos de política pública, esfuerzos comerciales, esfuerzos logísticos desde la región de Antofagasta para entonces trasladar todo ese know-how, todo ese servicio que hoy día Chile da desde Arica, desde Iquique, trasladarlo también obviamente a la región de Antofagasta y de ahí al corredor bioceánico? El proyecto entonces analiza básicamente un análisis muy específico, como les indicaba, de costos logísticos de un grupo importante de productos que ya se identificó hace 2 años atrás. Y para ello entonces se conecta este análisis detallado con la eficiencia portuaria, es decir, el análisis de los hinterland desde el punto de vista tanto cualitativo, cuantitativo, como parte del centro oeste. Y desde el punto de vista de los mercados de destino se focaliza cómo las cargas del corredor saliendo por el Atlántico van a estos destinos que interesan atender desde el Pacífico. Por lo tanto, para los chilenos es muy importante entender el perfil logístico que ocurre en estas cargas desde estos 3 estados brasileros. Obviamente aquí se hizo también un análisis para Paraguay, para Bolivia y para Argentina, pero he preparado algunas cosas relativas a estos 3 estados que importan desde el punto de vista brasilero, ¿no?
Estamos hablando que, como ya se dijeron, digamos, anteriormente, el 60% del volumen de estos 3 estados se exporta a mercados que pudiesen interesar dentro de la cuenca del Pacífico, y Asia, básicamente, dentro de estos mercados objetivos que están marcados ahí arriba, explican el 31 millones de toneladas. Ese es un poco el perfil de los estados dentro de las exportaciones en dinero, en valor, también dentro de las toneladas. ¿Y cómo salen estas cargas? Bueno, básicamente hay, como indiqué, un importante hinterland establecido entre el Arco Norte, la hidrovía y los puertos del Atlántico, con estas cargas que se producen y se exportan desde estos territorios brasileños. Ahí podemos, por ejemplo, ver los perfiles y la importancia de Santos para el estado de Mato Grosso, la importancia de Paranaguá para Mato Grosso do Sul y Santos nuevamente para Goiás. ¿Correcto? Por lo tanto, ya vamos un poco entendiendo el perfil y los servicios que estos puertos ofrecen a estas cargas, y obviamente tratar de ver en detalle cómo poder captar desde el punto de vista de los servicios logísticos mayores cargas hacia el Pacífico. Como adelanté, el grueso de este análisis de productos se concentra en productos agropecuarios y también productos industrializados básicos, ¿sí? Y un elemento importante es el valor, ¿sí? Dentro del valor hemos tenido obviamente en los últimos, digámoslo, semestres un alza importante de los productos agro, pero básicamente son productos de bajo valor económico donde son muy sensibles a los costos logísticos, como indiqué. Y además son muy sensibles a variaciones de los mercados de commodities. Ese es un gran grupo de productos que explica mayormente el volumen exportado. Posteriormente hay un segmento de pequeños exportadores, pequeños productores, que están buscando alternativas de posicionar sus productos en estos mercados internacionales y que tienen un poco más de valor agregado, ¿cierto?, a estos productos. Y finalmente, productos que ya también están bastante maduros de industrialización, como por ejemplo las carnes, que es un análisis y es un aspecto muy relevante a estudiar con más detalles, ¿no? Desde el punto de vista de las carnes, que es un producto primeramente muy consumido en Chile. Chile es un destino importante para carnes brasileñas y paraguayas, por ejemplo. Estos productos tienen obviamente un mercado muy potente a nivel internacional. Estamos hablando de una producción de 1,5 millones de toneladas, ¿cierto?, exportadas de carnes, y casi un 66% al mercado objetivo que comenté anteriormente. Analizando este tipo de carnes para los estados, foco de interés, se analizó obviamente cómo son atendidas estas cargas por estos puertos, y principalmente Santos nuevamente para esta carga que es contenedorizada, ¿cierto? Es un puerto importante junto con Paranaguá e Itajaí. Y esto entonces nos lleva a la reflexión de que en términos estrictos de captación, hay que trabajar fuertemente en cómo poder atender este tipo de cargas contenerizadas por el lado Pacífico. Y en ese sentido, el proyecto avanza justamente en entender, se hizo una encuesta online para seguir entendiendo un poco más cómo todos los generadores de carga y logísticos que envían sus cargas por el Atlántico, por la hidrovía, entienden cómo estructurar sus cadenas logísticas y también entienden qué factores de selección utilizan para los puertos de salida. Básicamente tenemos que en Latinoamérica y en particular los países de análisis son muy sensibles a las variables de costo, de tiempo y de confiabilidad del servicio, tanto en el trayecto hacia puertos como en el trayecto o todo lo que puede ocurrir también en el entorno portuario. Adelanté en parte el bajo nivel que tiene hoy día Jama, ¿sí? Jama es uno de los pasos fronterizos que mira hacia el corredor y que tiene un estancamiento desde hace 4 años. Es decir, no se ha podido incrementar mayormente los volúmenes, a diferencia de lo que ocurre con las otras fronteras que tiene Chile con Perú y con Bolivia, ¿sí? Y eso justamente se debe en parte, por las entrevistas que hemos hecho,
a los servicios, ¿cierto?, que se están desarrollando muy fuertemente en los puertos de Arica y de Iquique, y que por lo tanto deja, digámoslo, una lección aprendida a los puertos de Antofagasta, y también de profundizar también las relaciones entre Antofagasta con Bolivia y con el resto del corredor. En ese sentido, como indiqué, si bien es cierto hubo una pequeña baja por la pandemia, se han retomado los ritmos de intercambio fronterizo terrestre, destacando, como insisto, el gran incremento que ha tenido Bolivia, que ya llega hasta casi los 4 millones de toneladas por Chungará, por Colchane y por Ollagüe, a diferencia de lo que pasa con Jama. Entonces, una reflexión que tenemos que hacer, y se los digo, digamos, de corazón como chileno y como para también haber trabajado en otros corredores, particularmente en la zona central de Chile, este es un trabajo de largo aliento. Estamos partiendo en un nivel aún bajo en donde las cargas que se transfieren por Jama tienen un origen-destino, la macrorregión norte, es decir, no utilizan los puertos de la región y por lo tanto son cargas que hacen comercio exterior con nosotros, ¿sí? Y los que utilizan los puertos son básicamente carga minera e insumos mineros. Si estamos aspirando a captar carga contenedorizada y de valor agregado industrial, entonces tenemos que pensar en otra logística que permita justamente captar ese tipo de cargas. El análisis de Jama respecto a los orígenes de carga brasilera, por ejemplo, da cuenta que también tenemos que incrementar las relaciones con los estados, particularmente Mato Grosso do Sul y Mato Grosso, puesto que el análisis origen-destino de estas cargas por Jama dan cuenta que principalmente el estado de San Pablo y Minas Gerais son los principales estados que hacen comercio con Chile por Jama. Entonces, una característica que justamente tenemos que avanzar es esta relación más estrecha, digamos, con los estados del Pantanal. Y si miramos, por ejemplo, con lo que pasa con los orígenes destinos argentinos, sí hay un estrecho lazo entre Jama, Jujuy y Salta, ¿correcto? Y ese es el camino a seguir. Tenemos que buscar elementos de interacción con estos territorios que están mucho más cerca de los pasos fronterizos. El tema del paso fronterizo como tal, que viene un poquito más adelante en términos de costo, plantea entonces el desafío para este primer grupo de cargas que deberían de alguna manera captarse dentro de los puertos de la región. Y en ese sentido, la oferta portuaria de la región fue contrastada con la oferta del Atlántico y también de puertos de la hidrovía, particularmente Buenos Aires, y se buscó un punto objetivo de contraste. Y en ese sentido se realizó un estudio desde el punto de vista de un estudio sobre la base de las características de infraestructura física de estos puertos, de un grupo de 13 puertos en total, con sus características físicas para efectos de poder identificar desde el punto de vista de la eficiencia operativa que también están los puertos del Pacífico en contraste con puertos del Atlántico. Hay que tener presente que los puertos del Pacífico no son puertos especializados en contenedores, ¿ok? Y son puertos multipropósitos. Por lo tanto, había que ajustar ese contraste con los puertos del Atlántico. Y esto es un ejercicio muy interesante porque nos lleva a estimar esta brecha potencial para efectos de identificar con qué horizonte podemos estimar un uso de una capacidad instalada desde el punto de vista del tráfico de contenedores. Y particularmente los puertos analizados, Iquique, Antofagasta y Angamos, que son los que hoy día movilizan carga contenedorizada, ¿cierto?, da cuenta de que el puerto de Iquique, por ejemplo, dado su volumen y su infraestructura, es parte del grupo de avanzada dentro de todos estos grupos de puertos, tanto del Pacífico como del Atlántico. Por lo tanto, Iquique está haciendo las cosas muy bien desde el punto de vista de la infraestructura que posee.
Lo que tenemos que poner en énfasis en los puertos de Antofagasta es que, obviamente, a diferencia de Iquique, estos puertos de Antofagasta tienen una matriz de productos orientados, obviamente, más a la minería. Son puertos multipropósitos, pero tienen una capacidad que se puede captar, por ejemplo, con cargas del corredor. Y en ese sentido se estimaron estas potenciales cargas tanto para Antofagasta como también para Angamos. Y en ese sentido, la buena noticia, digamos, es que hay capacidad suficiente para poder tener un servicio adecuado para este tipo de cargas que pudiesen venir desde el corredor. Como les indiqué, y con esto vamos terminando, la línea base del modelo de costos logísticos utiliza información que viene desarrollando el Ministerio de Transporte de Chile y que, a la luz de los análisis que se hicieron con modelos de transporte brasileños, justamente de DPL y otros argentinos, se logró entonces crear digámoslo así, una instancia cuantitativa para poder calcular la línea base de todas las cadenas logísticas que han sido parte de este estudio. Estamos justamente en eso, profundizando este modelo de costos logísticos, pero ya hay ciertas, resultados que hay que tomarlos obviamente con calma. Son obviamente datos bastante concretos de la realidad, desde el punto de vista de la salida de cargas por el Atlántico versus el potencial de costos logísticos que tendrían esas cargas por salir, en este caso, por el Pacífico, ¿no? En este sentido, no voy a entrar en máximo detalle, pero, por ejemplo, en el caso de la carne, que es obviamente un volumen interesante, adecuado, digamos, para poder captar desde el Pacífico, hay que tener presente, obviamente, que este es un producto de valor económico medio y medio alto. Estamos hablando de que el valor tonelada puede superar los $5.000 hasta $6.000 la tonelada. Para que saquen una idea, es 5 veces más valorizado por tonelada que la soja o que el aceite de soja, y por lo tanto es un producto que entra obviamente dentro de una priorización del análisis. Pero analizar justamente su estructura de costos y después de tener eso y poder sensibilizarlo, llegamos a la conclusión que efectivamente hay una brecha importante justamente derivada en particular por el costo rodoviario desde, por ejemplo, Mato Grosso a los puertos del Pacífico, ¿sí? La particularidad de la ruta por Jama es que es una ruta que en un trayecto de 700 kilómetros hay que superar alturas sobre los 1.000 metros. Y desde el punto de vista de los costos del transporte rodoviario, el costo operativo, digamos, de los camiones se va a incrementar entre un 10 hasta un 44% más que una ruta normal. ¿Okay? Y eso, desde el punto de vista del mercado y de cómo se estructura hoy día el mercado rodoviario que atiende cargas entre Antofagasta y el resto de la región, impone un sobreprecio, ¿sí? A sus fletes, ¿sí? Y eso fue verificado, fue contrastado con la realidad de este mercado del transporte, y adicionalmente a ello también se tiene un problema de carga de retorno. ¿Correcto? El único que está explotando de alguna manera la carga de retorno es Paraguay, no así Brasil y muy poco Argentina. Entonces, en ese sentido, cuando uno contrasta, y con esto vamos terminando, cuando uno contrasta, se da cuenta entonces que tenemos varios puntos dentro de los ítems de costo en rojo, porque tenemos diferencias que superan el 50%. Otro aspecto que nosotros también analizamos fueron los tiempos de las rutas marítimas, porque una cosa es hablar de las distancias y otra cosa es hablar de las distancias económicas. Las distancias económicas son los patrones de servicios que imponen las navieras liner, de los servicios liner, a todos los puertos del mundo, ¿sí? Y en ese sentido, si bien es cierto, podemos tener una distancia en millas menor, los tiempos, las distancias económicas no son tampoco tan diferentes, por ejemplo, versus Santos, Iquique, Angamos y Antofagasta, ¿sí? Los costos marítimos también están dentro de rangos aceptables en términos comparativos, pero donde tenemos los mayores problemas claramente es el transporte rodoviario,
que supera 2,5 hasta 3 veces lo que le cuesta a un generador de carga de Mato Grosso llegar a Santos, ¿sí? Ese es un tema entonces a trabajar. Sobre las conclusiones, ya varias de ellas las mencioné. Hay un concepto que también encontramos dentro del análisis y del trabajo con los generadores de carga y los exportadores que miran hacia el Atlántico y que trabajan fuertemente con el Atlántico, es que hay hasta un grado de tolerancia, hasta un 25% de extra costo, llamémoslo así, en donde ellos podrían utilizar como alternativa el Pacífico. Sobre ese 25% de costo logístico total, aunque tú sumes muchos más servicios, no se van a ir a otro puerto, ¿ya? Esto está comprobado en Europa, esto está comprobado en Asia, y todo indica, por las características que tienen nuestros productos exportados, vamos a estar siempre presentes con esa brecha a superar. Y en ese sentido, y con esto cierro, tenemos que avanzar en crear densidad de comercio y densidad logística. ¿Qué significa eso? Y vuelvo un poco a mi experiencia, tanto en Arica como también en la zona central de Chile. Hay que generar puntos en donde se puedan hacer negocios y donde también se puedan dar servicios logísticos. Arica tiene esa gran ventaja en donde para Bolivia, ¿cierto?, se tiene un punto en donde se concentran las importaciones y exportaciones y por lo tanto hay densidad comercial y densidad logística, lo que automáticamente reduce los costos rodoviarios. Lo mismo ocurre en la zona central de Chile, en el caso de la región del Cuyo, con la región de Valparaíso y los puertos de Valparaíso. Esa densidad, digámoslo, se logra justamente con esfuerzos que se hacen desde esta perspectiva del corredor y buscando justamente que ProChile se involucre, que se involucre obviamente también los exportadores brasileños, argentinos y paraguayos, y se comienza a hacer obviamente esa densidad para esperar ese momento en donde con una muy buena densidad logística se pueda, entre comillas, romper esa barrera del 25%, igualarla e incluso mejorarla, ¿sí? Esas son las aspiraciones y es donde se puede trabajar. Y finalmente, desde el punto de vista de las infra y las infraestructuras, creemos firmemente que un sistema binacional de logística aduanera, vale decir, entre Calama y Jama, así como es los Andes y Mendoza, con todo lo que eso conlleva en términos de infraestructura y mejores servicios aduaneros, va a mejorar tanto el comercio interregional como la carga en tránsito. Y es muy importante entonces que esta gobernanza que pueda crearse desde esta instancia aquí en Mato Grosso do Sul pueda facilitar, ¿cierto?, no solamente el comercio, sino que también el transporte y dar y dotar, obviamente, mayor capacidad al corredor y a los puertos desde el punto de vista logístico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Asensio. Agora estou encargado acá de conducir os trabalhos. Permítame arriscar un poquito mi portuñol, ¿ok? Decir que yo tengo un cariño muy profundo con los países hermanos. Yo tengo como un hábito de hobby viajar de motocicleta por Sudamérica y yo ya visité Ushuaia, que está en el extremo sur de América del Sur, 3 veces en motocicleta. Desde acá en Brasil, conozco toda la Ruta 5 en Chile, la carretera austral, que es un lugar maravilloso, los lugares más hermosos del mundo. También por toda Argentina, la Ruta 40, había mucho off-road en la época, años 2012. Y tengo un cariño muy especial por estos pueblos, ¿ok? Entonces sean todos muy bienvenidos acá en Mato Grosso del Sur. Esperamos que todas las discusiones, todo lo que está siendo hablado y estudiado acá, que podamos estrechar ainda más nuestras relaciones.